Bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. El mundo experimenta una tremenda brecha de salud. Mientras unos países refuerzan sus sistemas de atención a pacientes, en algunas regiones hay que esperar años para obtener atención médica especializada. Por esta razón, la farmacéutica estadounidense Pfizer ha propuesto una iniciativa que busca reducir desigualdades en el entorno de la salud. Medicamentos y vacunas a precio de costo para los países más pobres. La iniciativa del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer fue anunciada el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Pfizer está emocionada y orgullosa de lanzar un acuerdo para un mundo más sano. A través de esta iniciativa innovadora, Pfizer proporcionará sin ánimo de lucro todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea a 1.200 millones de personas que viven en 45 países de renta baja. El programa, bautizado Un Acuerdo para un Mundo Más Saludable, se centra en 5 áreas: enfermedades infecciosas, cáncer, inflamación, enfermedades raras y salud femenina. En esas áreas, Pfizer tiene 23 patentes, incluyendo su vacuna y tratamiento oral contra el COVID-19. Ruanda, Ghana, Malawi, Senegal y Uganda ya se comprometieron a unirse, y otros 40 países son elegibles para firmar acuerdos bilaterales para participar. Los países en desarrollo sufren el 70% de las enfermedades en el mundo, pero reciben solo el 15% del gasto mundial en salud. En África subsahariana, por ejemplo, 1 de cada 13 niños muere antes de cumplir 5 años, comparado con 1 de cada 199 en países de ingresos altos. Las tasas de mortalidad por cáncer también son mucho más elevadas en países de ingresos bajo y medio. Y los medicamentos y vacunas esenciales suelen demorar de 4 a 7 años más en llegar a los países más pobres. Un confinamiento intenso de 2 meses fue parte de la estrategia del gobierno chino para mitigar el impacto económico a raíz de una reciente ola de contagios por COVID-19. Un método que paralizó de golpe a unas 25 millones de personas, quienes repentinamente tienen que retomar su vida ahora que las restricciones han desvanecido. Shanghái empezó a retomar lentamente su actividad el miércoles, tras 2 meses de confinamiento por el COVID. En los últimos días ya se habían relajado algunas medidas debido a una fuerte disminución de los contagios, pero la población solo podía salir, en el mejor de los casos, unas horas al día, si vivía en un barrio sin infectados. El miércoles, los habitantes pudieron volver a las oficinas, escaneando unos códigos QR para demostrar que no tenían COVID. Y el metro y los transportes públicos volvieron a funcionar. Significa que puedo volver a una vida normal y visitar familia y amigos. Creo que eso es lo mejor para la gente común. No puedo pensar en otra cosa. No tengo sentimientos especiales, no creo que hayamos vuelto a la normalidad. Podría parecerlo, pero todavía es diferente a la vida que teníamos antes. El regreso a la normalidad todavía no es completo. Más de 500.000 de personas siguen sometidas a fuertes restricciones, según las autoridades. Los centros comerciales, supermercados, farmacias y salones de belleza solo pueden funcionar al 75% de su capacidad. Gimnasios y cines siguen en su mayoría cerrados y la reapertura de los centros escolares se hará caso por caso. El confinamiento de Shanghái fue el segundo más largo en China desde el inicio de la pandemia. En 2020, el impuesto en Wuhan, la primera ciudad afectada por el virus, duró 76 días. En las últimas semanas se ha hablado de una enfermedad que ya existía, pero de la que no se había oído hablar tanto. Hasta hace poco, se trataba de una infección endémica, lo que significa que pertenecía a un lugar o región específica. En su caso, las selvas tropicales de África. Se trata de la viruela del mono, una enfermedad que ha disparado las alarmas de la comunidad científica en Europa.
con brotes en unos 18 países y cerca de 150 infecciones, la situación de la viruela del mono sigue siendo preocupante al no seguir los patrones habituales según la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido, Portugal y España han detectado varias decenas de casos de esta enfermedad endémica del oeste de África, especialmente entre la comunidad homosexual. Es el primer desafío para la nueva ministra francesa de Sanidad, Brigitte Bourguignon. Hay que decir que esta enfermedad es mayoritariamente benigna. Los casos registrados han sido aislados en sus casas como medida de protección. Desde el Ministerio de Sanidad y de la Prevención se recomienda aislar los casos para no propagar la enfermedad, que se atenúa en 2 o 3 semanas, declaró la ministra en el Instituto Pasteur para hablar de los 7 casos confirmados en Francia. Mientras, en Suiza, los laboratorios Roche han desarrollado varios test para detectar el virus de la viruela del mono. En España, Sanidad ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea para hacer frente al brote. Los casos diagnosticados ascienden de momento a 59. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral y se transmite de animales a humanos. Una infección que ha llamado sorpresivamente la atención del mundo y que es llamada así porque fue detectada en un grupo de simios que se encontraban en un laboratorio en 1958. Pero ¿cómo funciona una vacunación contra este virus? ¿O quiénes podrían ser candidatos a este inmunizante? A continuación, más detalles al respecto. La de la viruela no es una vacuna como la del COVID que se pone a toda la población antes de contagiarse. La ponencia de vacunas ha explicado a Televisión Española que la vacunación será en anillo, solo a los contactos estrechos. En el caso de estar ya contagiado, la vacuna actúa más rápido que la infección natural. 2 o 3 días después de la exposición a un caso confirmado infectado, pues puede proteger de la aparición de la enfermedad. Frenando así la transmisión, explica que no sería necesaria para los que recibieron la vacuna de la viruela clásica de niños. Hemos estado con el doctor que detectó los primeros casos en Madrid. Lo peor de este brote, dice, es posible que ya haya pasado. Pienso que está escampando, pero no sabemos qué va a ocurrir en las próximas semanas, porque podría haber mucha gente que está en la fase de incubación de la enfermedad. Y hay muchas incógnitas. La primera relacionada con la forma de transmisión mayoritaria de este brote, la sexual, que antes no se había producido. Pueda facilitar la adaptación a transmitirse entre humanos. El primer estudio del tema que publica The Lancet con 7 pacientes señala que 5 seguían dando positivo entre 22 y 39 días después, cuando son 21 días los estipulados de aislamiento. En principio, a esas alturas ya la respuesta inmune ha debido ponerse en marcha y a pesar de eso parece que sigue habiendo replicación del virus. Lo que no sabemos es si esa replicación es suficiente como para que sean contagiantes. Como pasó con el COVID, volvemos a aprender sobre un virus mientras intentamos hacernos con él. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco provoca 8 millones de muertes al año. Esto sin mencionar las miles de personas que sin querer consumen el humo de segunda mano, lo que convierte al tabaquismo en un problema de salud pública. Los daños que provoca se repiten en incontables campañas publicitarias, pero se habla muy poco del gran daño al medio ambiente que provoca su consumo. El tabaco causa un impacto devastador sobre el planeta. Eso afirmó el martes la Organización Mundial de la Salud, en su informe difundido en el Día Mundial sin Tabaco. La industria del tabaco siempre quiere hacer un lavado de imagen, por lo que están sentados en todas las mesas en este momento, diciendo lo maravillosos que son y lo mucho que contribuyen a la solución de nuestro cambio climático. Pero es todo lo contrario. Son uno de los mayores contaminantes que conocemos y los residuos que producen son los segundos más grandes que tenemos en la economía. El reporte Tabaco, envenenar nuestro planeta aborda los impactos de todo el ciclo, desde el cultivo de las plantas de tabaco a la fabricación de los productos, el consumo y el desperdicio. El 5% de toda la deforestación se debe al crecimiento del tabaco. Sobre los residuos, vemos que 4,5 billones de colillas acaban en nuestros ríos, mares y océanos cada año, contaminando cada uno de ellos 100 litros de agua. La OMS pidió que la industria tabacalera sea obligada a rendir cuentas y que pague la factura de la limpieza de los desechos. La agencia de la ONU indicó que los productos del tabaco contienen unos 7.000 tóxicos químicos que se esparcen en el ambiente cuando son botados.
El principio de quien contamina paga significa que la industria del tabaco debería pagar realmente por el desorden que está creando. $200 millones en Alemania, 766 millones en India, 2.600 millones en China. Y eso significaría que la industria del tabaco pague por ello. Algunos países lo han hecho muy bien, han introducido esos principios de quien contamina paga. Como Francia, lo vemos en Sudáfrica, lo vemos ahora en Nueva Zelanda. Así que cada vez hay más países que lo van a introducir. El informe indica que la industria tabacalera es responsable de la pérdida de unos 600 millones de árboles cada año, pues el cultivo y la producción del tabaco usa 200.000 hectáreas de tierra y utiliza 22.000 millones de toneladas de agua anualmente. También emite unos 84 millones de toneladas de dióxido de carbono. La esperanza de vida en el mundo tuvo un crecimiento importante durante el siglo XX, gracias a que se mejoró la atención sanitaria y que la medicina pudo desarrollarse de mejor manera. Se prevé que durante este siglo siga en aumento esta tendencia y que en las próximas décadas las personas puedan durar hasta 100 años. Mientras llegue ese momento, les presentamos al hombre más longevo del mundo. Su nombre es Juan Vicente y se encuentra en Venezuela. Juan Vicente Pérez Mora no celebrará este viernes cualquier cumpleaños, sino el número 113. El hombre más longevo del mundo vive en la localidad de San José de Bolívar, estado Táchira, Venezuela. El popular tío Juan siempre está rodeado de su familia, que le da los cuidados que necesita. Tiene 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos. Él está, como quien dice, sembrando la semilla que él sembró del amor hacia sus hijos hacia sus nietos, y ahorita pues nosotros estamos como devolviendo ese amor con el que todos hemos crecido. Entonces es como un ejemplo de amor familiar, pues. Es muy noble, muy humilde, él se destaca por el respeto, muy respetuoso, tiene muchos valores y principios que los tenemos todos porque él nos los inculcó a todos. Él atribuye su longevidad a comer y dormir bien, a rezar el rosario y a tomar todos los días un poco de miche, un aguardiente típico de los pueblos andinos de Venezuela. En San José de Bolívar no resulta raro ver personas de avanzada edad con buena salud. Según el médico del pueblo, el clima y el estilo de vida son factores importantes para la longevidad. Que yo considero que por su modo de vida, su alimentación, su cultura, las costumbres y el clima. El clima también ayuda muchísimo. En esta población pues es un clima algo frío y pues veo que llevan un ritmo de alimentación muy bueno. La familia cuenta que los lugareños suelen cultivar su propia comida sin agroquímicos y viven relativamente con poco estrés, algo que le ha ayudado a alcanzar esa sorprendente edad. Durante el 2021, un promedio de 10.000 menores de 13 años recibieron un diagnóstico de cáncer en Estados Unidos. Y aunque alrededor del 28% de estos casos son leucemias, algunos otros son tumores cerebrales, una enfermedad muy poco frecuente en niñas y niños, pero que con una detección oportuna se puede tener un diagnóstico certero y por ende un mejor tratamiento. Los tumores del sistema nervioso central en la infancia son la segunda forma de cáncer infantil más frecuente después de las leucemias y representan el tumor sólido más frecuente en la infancia. Los tumores del sistema nervioso, tumores cerebrales, tumores de la médula espinal, tienen una importancia muy significativa debido al riesgo de secuelas que conlleva esta enfermedad. La detección oportuna de estos problemas lleva también implícito el hecho de que el paciente reciba una mejor atención y tenga un mejor pronóstico. ¿Cómo podemos nosotros detectar una tumoración cerebral o una tumoración en la médula espinal en los niños? Generalmente el dolor de cabeza es un punto cardinal para nosotros para poder determinar que el paciente pudiera estar teniendo una de estas enfermedades. Habitualmente el dolor de cabeza se presenta generalmente por la mañana, generalmente también asociado a náuseas y vómitos, y eso nos lleva a pensar que el paciente pudiera tener algún problema. Si esta cefalea se vuelve recurrente, es decir, que se repita frecuentemente, entonces hay que pensar que el paciente pudiera tener un problema. En relación a la médula espinal, los niños no tienen dolor en la espalda baja
como la tienen los adultos por problemas degenerativos. Generalmente en los niños un dolor de espalda baja es un dato muy importante para nosotros pensar que el paciente pudiera estar teniendo una tumoración a nivel de la médula espinal. Otros datos que son importantes son las alteraciones en el comportamiento de los niños. A veces generalmente le echamos la culpa a problemas de conducta y pudiera ser que estuvieran en relación también con este tipo de enfermedades como son los tumores cerebrales. Las crisis convulsivas son también un dato importante que debemos de considerar. Un paciente con crisis convulsivas no debe considerarse como primera opción siempre una epilepsia, sino que debe de estudiarse en su conjunto, es decir, un paciente que convulsiona por primera vez debe estudiarse, debe saberse por qué convulsionó, y si a final de cuentas se tiene el diagnóstico de epilepsia, pues tratarse como tal. Pero si no, hay que pensar que también pudiese estar presentando un tumor cerebral. Los tratamientos actuales para los tumores, tanto de la médula espinal como del cerebro, incluyen primariamente la cirugía, que no es quizá el aspecto que más le guste saber a los padres, pero que finalmente la cirugía es una parte importante para el tratamiento de los pacientes, y hacer una resección lo más amplia posible, es decir, quitar lo más de tumor que nosotros podamos quitar, también es muy importante. La cirugía representa la piedra angular entonces del tratamiento, pero también después de la cirugía consideremos el tratamiento como un abecedario, es decir, la cirugía es la letra A del abecedario, la letra B sería el diagnóstico del tipo de tumor que tiene el paciente, y así en adelante C, D, E, F, tendríamos el manejo con la quimioterapia, el manejo con la radioterapia, dependiendo de la edad del paciente, que también son muy importantes. Entonces, lo que nos debe de quedar de esta charla es que finalmente los pacientes con tumores del sistema nervioso central deben de recibir un manejo multidisciplinario que incluye no solo la atención primaria por pediatría, sino neurocirujanos, neurooncólogos, histopatólogos, neuroradiólogos, etc. El término Big Data se usa para referirse a la gran cantidad de datos complejos y veloces que de pronto resultan difíciles de procesar por medios convencionales. En temas de salud, una base de datos con nuestro historial clínico ayudaría a anticipar enfermedades u obtener una atención médica precisa y eficaz, por lo que es importante saber de qué manera funcionan y qué tan seguros son los datos sanitarios. Cuando hablamos de datos sanitarios pensamos en seguridad porque se trata de datos sensibles. Cuando los datos circulan dentro de un ordenador, cuando se digitalizan hay un riesgo, no existe el riesgo cero. La única respuesta a esto es tener una regulación que sea eficiente, que permita un acceso fluido a los datos y que sea extremadamente segura. En la práctica, ¿cómo funciona el centro de datos sanitarios? Hay varios sistemas en marcha. En ningún momento del proceso de canalización de datos de Health Data Hub se nos permite acceder directamente a datos identificables. Dentro de la plataforma que hemos construido, cuyas máquinas están en Francia para cumplir las normas europeas, los datos están encriptados. Esto significa que son como las contraseñas encriptadas en Internet. Es lo mismo, pero obviamente con niveles de encriptación extremadamente altos. Abrimos burbujas seguras para cada proyecto de investigación que opera en nuestra plataforma. Estas burbujas están totalmente selladas unas de otras, son totalmente independientes. Y los investigadores solo tienen acceso a los datos seudónimos que necesitan. Obviamente, no hay forma de sacar los datos de esta burbuja y existe una prohibición penal de intentar reidentificar a las personas. Las cardiopatías congénitas son esos defectos que pueden desarrollarse en el corazón de un bebé cuando se encuentra en gestación. Se trata de problemas recurrentes durante el embarazo que no están ligados a ninguna causa en particular, pero que podrían tener graves consecuencias durante la vida de una persona. Estas afecciones en el corazón pueden ser variadas, pero en lo particular hablaremos de la comunicación interventricular. ¿Qué es la comunicación interventricular? Se trata de la cardiopatía con mayor incidencia en el mundo. Dentro del corazón existen dos cavidades inferiores, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, separados por una pared conocida como tabique interventricular.
Una comunicación interventricular ocurre cuando hay una abertura u orificio anormal en el tabique interventricular. Dicha cardiopatía es un defecto congénito, por lo que está presente al nacer y ocurre dentro de las primeras 8 semanas de embarazo. Normalmente, la sangre pobre en oxígeno fluye desde el cuerpo hacia la aurícula derecha y pasa por el ventrículo derecho para ser bombeada hacia los pulmones y recibir oxígeno. Una vez rica en oxígeno, la sangre se dirige a la aurícula izquierda desde los pulmones, pasa por el ventrículo izquierdo y se bombea al resto del cuerpo a través de la aorta. La comunicación interventricular ocasiona que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo al derecho a través de la abertura del tabique interventricular y se mezcle con la sangre pobre en oxígeno del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas? Algunas veces existe cierta predisposición genética, sin embargo, no existe una causa concreta. Síntomas: fatiga y sudoración al comer, sudoración en reposo, respiración rápida y agitada, cansancio al comer o alimentación en pausas, dificultad para ganar peso y menor tolerancia al ejercicio en niños mayores. Consecuencias: si no es tratado, este defecto a la larga puede producir enfermedades pulmonares. No obstante, cuando se trata, la mayoría de los niños con reparación de una comunicación interventricular pueden llevar una vida normal y sana, aunque los resultados dependen del tipo de comunicación interventricular, el momento en que se diagnostica y el tratamiento o reparación. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.